Uy, Hoy es el programa número 77, bienvenidos a todos. el 77, wow. El 77, dos números de perfección, ¿eh? Gloria al Señor. ¿Cómo estás, amado? Bien, en las manos de Dios. Amén. Les invitamos Nada a abrir más. Juan capítulo 12. Semana pasada vimos solo el inicio y hoy, si Dios quiere, vamos a ir un poquito más adelante. Estamos en Juan, el Evangelio de Juan, estudiándolo versículo por versículo. Habíamos llegado hasta el 9 más o menos, pero podemos ir volviendo para atrás, para adelante, solo para que tengan una referencia. Yo ahora me voy a ausentar, el hermano orará y vamos a compartir en todos los grupos. Que el Señor bendiga la predicación y el compartir su palabra. Amén. Vamos a orar al Señor que bendiga su palabra y nos permita entender su voluntad y gozarnos sobre todo en la verdad que nos hace libres, que es Cristo. Amado Señor, te suplico que derrames luz sobre nuestros entendimientos para podernos gozar en tu palabra, Señor. Te suplicamos, por favor, que nos muestres más de tu voluntad, que nos muestres de tu hermosura, de tu belleza. Por favor, Señor, queremos comprender más de ti, entenderte, Señor, contemplar tu gloria y majestad. Háblanos conforme a tu palabra. Señor, exhorta nuestros corazones, anímanos, levanta nuestro ánimo, aumenta nuestra fe, danos más amor para amarte a ti, Dios, y amar al prójimo. Quita todo miedo, quita todo temor. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, una confianza plena, una confianza que se deleita en ti, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, te lo suplicamos. Ayúdanos a escuchar tu voz, ayúdanos a obedecerte, ayúdanos a amarte. Te pido por todos aquellos que puedan escuchar, que aún no han caído a tus pies, que tú puedas doblegarlos, que puedas darles arrepentimiento. Señor, obra por amor de tu nombre, te lo suplicamos. Por este capítulo, Juan capítulo 12. Señor, por favor, que nos muestres más de ti. Queremos ver tu majestad, queremos ver tu gloria, queremos ver tu belleza, tu hermosura. Eso es lo que nos hace falta, Señor. Contemplarte a ti cada día para poder crecer, para poder luchar, para poder vencer las tentaciones, las debilidades, el desánimo. Poderte ver a ti. Jesucristo, muéstrate, Señor. Aviva tu pueblo, Señor. Levanta nuestros corazones. Danos gozo, paz y alegría en ti, Jesucristo. Porque fuera de ti, Señor, nada podemos hacer, nada podemos gozar, nada podemos deleitarnos realmente, sino en ti. Ayúdanos en tu santo nombre. Te lo pido y también agradecerte tanto Señor, porque nos permites abrir tu palabra. Gracias, Señor. Gracias porque nos permites tener la fe que podemos creer en ti, Señor. Tener tu palabra que podemos leer. Tener esta casa, estos medios con los que podemos hablar. Gracias, Señor, por el milagro de la fe, por este don hermoso. Gracias, Dios Santo, por todos los dones, por tu salvación, por la obra que hiciste en la cruz. Gracias, Dios. En tu santo nombre lo agradecemos todo en Cristo Jesús. Amén. 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 Amados amigos, amigas, hermanos y hermanas, estamos y seguimos en el Evangelio de Juan. Impresionante todo lo que hemos podido ver hasta aquí. Hemos visto tanto de las maravillas de Jesucristo en el Evangelio de Juan. Hemos visto tanto de la divinidad de Jesucristo, de su humanidad, de cómo Cristo Jesús usaba milagros, pero también usaba el poder de su palabra, cómo argumentaba, cómo exhortaba a los fariseos, cómo llevaba esas enseñanzas a la práctica y cómo la Jerusalén del tiempo de Jesús estaba siendo
tan conmovida, estaba siendo tan impactada, muchos para mal, porque realmente vemos que querían matar a Jesucristo y había un complot, pero también podemos ver que para bien, porque hubo muchos que fueron impactados y transformados por el poder de Dios, de forma que seguían a Cristo. Hemos estado viendo en el versículo capítulo 11, hemos visto cómo Jesucristo resucitó a Lázaro. Hemos visto anteriormente cómo Jesús llora al ver la incredulidad de los judíos que no creían en él. Hemos visto el complot, cómo se juntaban contra Jesucristo y cómo Caifás en el Sanedrín profetiza que él tiene que morir para que el pueblo sea salvo. Y esto es increíble, lo vemos en Juan 11 del 47 hacia adelante, ¿no? Cómo Dios usó a este hombre terriblemente malo, conspiraba contra Cristo, simplemente para que dijera la gran verdad gloriosa: Cristo tenía que morir por el pueblo. Y de ahí sacamos enseñanzas muy hermosas y profundas, hablando de la predestinación, de la elección, y tal cual Cristo vino a morir por su pueblo escogido por gracia, ¿no? Y ahora estamos en el capítulo 12, hacia adelante, que ya habíamos estado mirando, y veíamos cómo María, tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho valor, ungiendo los pies a Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Y no sé si se acuerdan, estamos sacando aplicaciones de esto, ¿no? ¿Qué significaba eso? ¿Por qué María rompió ese perfume tan caro, ¿no? De nardo, pura esencia, algo tan costoso, y hacía eso tan aparentemente escandaloso, ¿no? Como limpiar los pies de Cristo con los pelos de la cabeza y con un perfume carísimo. Y sin embargo, vemos que todo esto ya apuntaba al entierro, el embalsamaje de Jesucristo. Y esto va a ser algo muy hermoso, captar la idea de que Jesucristo, en toda su pasión, en todos los tramos duros del Getsemaní, del Calvario, de la cruz, hasta que fue llevado al sepulcro, olió muy, pero que muy bien. Eso ya hablaba de los sacrificios que eran agradables a Dios, ese incienso que subía ante la presencia de Dios, ese aroma fragante. Estaba hablando, el acto que está haciendo aquí María, ya estaba hablando de que toda la obra de Cristo Jesús era agradable ante el Padre. Y todo esto para justificar a aquellos que no somos agradables ante la santidad de Dios, aquellos que no somos aceptables por nuestras obras, actos, aquellos que nuestras obras, y aun las mejores, dice Isaías, que son como trapo de inmundicia. Entonces, tiene mucho que decirnos aquí la palabra del Señor. Cuando leemos: Miriam, tomando una libra de perfume de nardo puro de mucho valor, ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. No solamente Cristo se quedó oliendo muy bien sus pies, sino los pelos también de María. Toda la cabeza de ella quedó impregnada de ese perfume. Qué curioso, ¿no? Ahí tenemos dos partes del cuerpo que han sido impregnadas de este perfume costoso. Tenía un aroma que se extendía, y dice que se extendió por toda la casa. Tenemos dos puntos del cuerpo: los pies de Jesucristo, por los cuales usaba para andar hacia el Calvario, y los pelos de María, los cuales dice en Corintios Pablo que el pelo es una honra para la mujer, ¿verdad? Entonces vemos dos puntos allí, hermosamente, ¿no? Y ahí podemos vernos a nosotros, cómo lo que Cristo hizo
andando hacia esa cruz. Ahora nosotros tenemos la unción, algo mucho más hermoso que este perfume costoso, el Espíritu Santo, exhortándonos, el Espíritu Santo consolándonos, llevándonos a toda verdad, el Espíritu Santo mostrándonos nuestras miserias, dándonos convicción de pecado, el Espíritu Santo llevándonos a los pies de Cristo, como así fue llevada María por el Espíritu de Dios a los pies de Cristo, y hacer esto. Pero había aquí uno, y aquí hablamos de, en el anterior balcón, estos dos paralelos, Judas y María. Es interesante verlo, pero Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que iba a entregarlo, dice: ¿por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios y dado a los pobres? Pero decía esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa hurtaba de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Y una gran multitud de judíos supo que estaba allí y fueron no solo por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Por ello los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos iban y creían en Jesús. Es tan interesante estos primeros versículos del capítulo 12 de Juan. Vemos paralelos, vemos personas que realmente son hijas de Dios, vemos otros que son hijos del diablo. No hemos parado de verlo en todo el Evangelio de Juan, pero algo tan hermoso que vemos constantemente la persona de Cristo al centro y su obra redentora y su obra de salvación al centro, por un pueblo escogido por gracia. Estamos viendo aquí algo como Judas, el discípulo, Judas, el que aparentemente sigue a Cristo, pero realmente Judas es el hipócrita, Judas es el religioso, Judas es el interesado que sigue a Cristo por poder. Y la ambición es tanta que no puede aguantarse, sino que por si acaso este realmente no es el rey, yo ya me empiezo a beneficiar desde ya. Y todo con aparentemente buenas motivaciones, como dar a los pobres. Aquí parecía que él era un hombre dadivoso, un hombre que le encantaba pensar con los pobres, pero era simplemente mentira, ¿no? Era totalmente falsedad. Un escudo para esconder su pecado, ¿no? También tenemos algo muy curioso de María, y es que María a lo mejor no sabía realmente que Cristo iba a morir en breve. Y sin embargo dice que ya había guardado este pote de nardo puro, ya lo había ahorrado desde hacía mucho tiempo. Es algo interesante, ¿no? Pensar que esta mujer hacía mucho tiempo que ya estaba pensando en derramar ese perfume. Pero el Señor le permitió hacerlo en ese momento, cuando era cuestión de días ya, su muerte, sepultura y resurrección. Hermoso. Y aquí muchas veces pensamos, nosotros preparamos cosas aparentemente para el Señor, nos preparamos para servirle más, estamos como siempre pensando en Él y qué voy a hacer para Dios y voy a hacer para Dios, pero Dios tiene su tiempo para que derrames ese deseo que tienes por Dios a su tiempo, para que realmente uses aquello que has guardado tanto tiempo y el Señor a su tiempo te permita usarlo. Eso me da mucho ánimo, porque hay momentos que, como Moisés, nos podemos ver en el desierto, pastoreando las ovejas del suegro, Jetro, o nos vemos como José, en una cárcel, o mucho antes, como siervos, como esclavos, sirviendo a un pagano, Potifar. Vemos muchos puntos, muchas situaciones así. ¿Cuántas veces esta señora tuvo que trabajar, tuvo que guardar tanto dinero y después lo derramó? Es más, si es María la que era prostituta, que aquí parece que no, que era la hermana de Lázaro, pero hay otro punto que hubo otra mujer que también derramó, o sea, podría ser la misma. Digamos que era una mujer que se había prostituido todo ese tiempo, toda su vida, para comprar ese perfume para ella misma, para tomar pequeñas fracciones de perfume
no echarlo enteramente, sino tomarlo para atraer mejor a los clientes, y ahora después de su impacto, después de Cristo, en vez de usarlo para ese pecado tan terrible, lo usó para la sepultura del Señor. Y ese perfume llegó a ser santificado, apartado para Dios. Sin embargo, María también se benefició, leemos aquí, que ella puso sus pelos como trapos. Muchas gracias. Dios les bendiga. Me pueden ayudar a interceder con su oración por un milagro de sanidad para que funcione correctamente los riñones de mi hijo. Se llama Fernando Daniel Vega. Con su que tiene COVID de Sonora, México. Saludos. Pues claro que sí, hermano Fernando. Ahora mismo, sin esperar ni un segundo más. Bendito Señor, quiero traer ante ti, Señor amado. Quiero traerte, Padre Santo, a Fernando Daniel Vega y también, Señor, a Emiliano Rodríguez, y para que traigas consuelo a Yáñez. Amado Dios, por los riñones de este niño, Señor. Tú sabes por qué, Señor. Nada se te escapa, eso lo tenemos claro, pero tú nos dices que la oración de fe, la oración del justo, sanará. Señor, y sabemos que no somos justos por nosotros mismos, ni que nuestra fe en nosotros es poderosa. Señor, si somos justos es por Cristo, si tenemos fe es porque nos has dado el don, y queremos ahora mismo pedirte y suplicarte para que sanes a este niño, Señor, de sus riñones, para que Dios Santo pueda realmente, la medicina o cualquier medio que estén usando, primeramente la oración, pueda realmente sanarlo. Amado Dios, y te suplico que consueles a este hombre que está con el corona, que le ayudes a poner los ojos en ti. Dios Santo, que le des tranquilidad de saber que si muere y está contigo, eternamente gozará de ti. Señor, levántalo con poder. Te suplico que des sabiduría a los médicos, que, aunque tú sabes el tiempo y la hora en que tenemos que partir, pero en cuanto nos compete a nosotros, queremos interceder y suplicarte que obres por amor de tu nombre y te glorifiques. En tu santo nombre, Señor, te lo pido, te lo suplico, Dios. Amén. 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 Amén, hermano. Fuertes situaciones, ¿no? Estamos así en un mundo que realmente está siendo arrasado por enfermedades, por el COVID, por las crisis. Y más que nunca, hermanos, más que nunca, tenemos que seguir mirando a Cristo, porque no sabremos si vamos a ser nosotros los próximos, que nos vamos a tener que encontrar con una máquina de oxígeno, en un hospital, en una habitación, solos, con la familia lejos, viendo que empeora la situación, viendo que a lo mejor es esa la situación que Dios está permitiendo para llamarnos a su presencia. Más que nunca, amados hermanos, es hora, es tiempo de prepararse y de, junto a Pablo, decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y también podemos decir, como Pablo, la noche está avanzada y se acerca el día, vistámonos las armas de la luz. Y también poder decir: sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Somos del Señor. Es hora de afirmarte, y te lo digo muy en serio, amigo y amiga. Si has pasado por lugares donde todos son milagros, donde todos son cosas extrasensoriales, sueños, profecías, etc., es hora de aferrarte a la palabra de Dios y a la persona de Jesucristo. Porque llegarán lugares donde no tendrás a tu apóstol, ni a tus profetas, ni a ninguno de esos charlatanes. Llegarán momentos donde tendrás que recurrir a esto y realmente ver si guardaste esto. Y a esto. Esto. Porque a lo mejor no podrás ni abrir los ojos ya. Escuchar las voces de lejos quizás.
la memoria. ¿La leíste? ¿La memorizaste? ¿Te acordarás de su palabra o no? Es así. Tengámoslo en cuenta. Es hora de arraigarse a la palabra de Dios. Momentos duros, más firmes en la palabra. Cuando los momentos son blandos, parece que nos ablandamos en la palabra y nos hacemos adictos a todo aquello que parece palabra, pero que no es su palabra, sino palabra de hombres, que no sirven para nada. Y buscar la palabra de Dios es buscar su voluntad. Y su voluntad muchas veces no es lo que nosotros deseamos. Yo acabo de hablar hace 1 hora y media con una esposa que tiene a su marido muriendo prácticamente. Esperamos de no, oramos que no. Amén. Pero ella está firme en el Señor y sabe, sea lo que suceda, somos del Señor, ¿no? Y puedo decirlo como testimonio, ha sido muy, muy bueno para mi vida porque realmente ha comprendido lo que muchas veces predicamos, pero tenemos que aferrar, ¿no? Nosotros no oramos para cambiar y mover la voluntad del Señor. El decreto de Dios es inalterable. Oramos para que el Señor mueva nuestras voluntades a sus pies, en lo que nos parezca bien o en los que nos parece mal como humanos. Porque aún la muerte, como hablaba el hermano la semana pasada, es un gozo para el Señor la muerte de sus hijos. Y para nosotros puede causarnos tristeza, pero sabemos que Dios todo lo que permite a sus hijos, para sus hijos es el bien. Esto lo dice claramente Romanos 8, ¿no? El bien de los que aman a Dios, en lo que nos parece bien y en lo que no parece bien. Por supuesto que mientras estamos en la carne intercedemos y oramos, desconociendo la voluntad del Señor, pedimos lo mejor posible para esas personas, pero desconocemos qué es lo mejor. Entonces enséñanos a orar, ¿no? Así podemos orar al Señor. Y enseñarnos a orar es enseñarnos a conformarnos, es decir, tomar la forma de su voluntad. Perdón por este apunto, nos fuimos un poquito, pero ni siquiera tanto, porque hablábamos de esto cuando Jesús resucita a Lázaro, ¿te recuerdas? Quizás para Lázaro hubiera sido mejor quedarse con el Señor, ya muerto, ¿no? Para sus hermanas no, el Señor lo resucita. Y hablábamos también de por qué Jesús lloró, ¿no? Todo esto lo invitamos a mirar los balcones pasados. Jesús lloró por el pecado que veía alrededor de él y por las consecuencias del pecado, ¿no? Ahora volvemos aquí, amado. Te cedo de nuevo la palabra, perdón. No, hermano, está muy bien. Gracias. La verdad que cuando leemos el Evangelio de Juan vemos, como decía Lutero, dame un Dios revestido de carne. Hermanos, dice que el Señor fue tentado en todo. Él pasó por todo, por todo. Tuvo todo tipo de sentimiento, pero siempre santo, siempre puro, siempre justo. El Señor quiso voluntariamente pasar por la situación más dura que hombre pueda pasar, que es ser juzgado. En sí, no por Dios, que fue Dios, sino por su propio Padre. Condenado a muerte, hecho maldito por su Padre. Yo creo que eso nadie podrá experimentarlo jamás. Separado de su Padre. Separado de su Padre, tú puedes nacer huérfano. Bueno, está más aliviado el dolor. Aunque te podrás preguntar siempre, no sé lo que es tener padre, ¿cómo sería eso? Es más, puedes tener papá y te puede abandonar y todo viéndolo conocido, pero digamos que la unidad del Padre y el Hijo desde la eternidad, santa, perfecta, pura, sin mancha, y luego, después de esto, ver del rostro del Padre el entrecejo airado, que nunca tuvo, que siempre tuvo un rostro apacible, una actitud en ambos lados de amor puro y perfecto, y ahora había odio del Padre hacia el Hijo. Y el Hijo, la ira, ¿no? Tenía simplemente que callar y ser receptor de la ira del Padre. Cuando entendemos esto, amados hermanas y hermanos, ¿qué podemos decir? ¿Cómo podemos expresarnos? Bueno, este es el Evangelio de Juan constantemente. Dios revestido de carne para someterse a la voluntad del Dios Padre. La Trinidad han orquestado un perfecto plan, un hermoso plan, y lo van cumpliendo.
y lo han cumplido. Y déjame se decir, cumple. déjame decir que es terrible cuando un matrimonio divorcia, es terrible cuando un padre se pelea con un hijo, es terrible cuando entre dos hermanos uno mata al otro como Caín con Abel. Son cosas terribles. Bueno, no hay una relación más estrecha, jamás hubo ni existirá una relación más estrecha entre dos seres que el padre y el hijo. Y la separación que produce el pecado del pueblo de Dios, o que produjo, no que produce, que produjo en la cruz, fue algo terrible. Vemos también consecuencias secundarias poco importantes, pero el mundo estaba en tinieblas, o sea, la tierra estaba en tinieblas, por ejemplo, ¿no? Se partió el velo, ¿no? Un montón de cosas, porque Jesús, el Hijo, el Santo Hijo de Dios, estaba cargando la ira de su Padre por su pueblo. Esta relación que era imposible, que es imposible de separar, se separó por amor de su pueblo en algún momento de la cruz. Y eso nos habla de la pecaminosidad de nuestro pecado y nos habla de la comunión gloriosa y maravillosa que tiene el Padre, el Hijo y también el Espíritu Santo. Vamos al versículo 27, porque digamos que todos los otros versículos los hablamos en el otro balcón. Es verdad, llegamos más que 9, es cierto. Y dice así: ahora está turbada mi alma, versículo 27. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas por esto mismo llegué a esta hora. El Señor Jesucristo experimentó lo que es la turbación del alma. Hermano, que tu hijo está con los riñones y hemos orado y Dios quiere hacer la obra para la gloria y honra de su santo nombre. Tú que estás turbado y muchos otros hermanos que nos escuchan, hermanas, incluso a lo mejor tú que escuchas y no conoces a Jesucristo y no tienes ninguna comunión con Cristo Jesús, ni aún te has arrepentido de tus pecados. El Señor supo lo que era estar turbado, afligido, con angustia. Lo dice aquí. Pero Él mismo se pregunta, ¿y qué diré? Él mismo se pregunta, Padre, sálvame de esta hora. Y aquí Él mismo se repite, mas por esto mismo llegué a esta hora. Muchas veces pasamos y nos turbamos, pero no nos preguntamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Que Dios nos quite este lugar? A veces tenemos que entender que es para esto que el Señor nos trajo a esta vida. Muchas veces para que por medio de la aflicción aprendamos más de la obra de Cristo Jesús en la cruz, de su aflicción. Y es duro, y es duro. Padre, glorifica tu nombre. Vamos a ver que eso es constantemente el centro. Para Jesús lo importante es que el Padre sea glorificado. Es cumplir la obra del Padre. Es venir a buscar las ovejas que el Padre le entregó al Hijo. Y ese es su foco constante. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y otra vez lo glorificaré. ¡Qué hermoso! Ahí responde el Padre. Lo afirma al Hijo. Y le dice que lo ha glorificado siempre y lo volverá a glorificar otra vez. Lo seguirá glorificando. Ahí vemos la perfecta comunión del Padre y el Hijo. El Señor le dice, glorifícate, Padre, y el Padre le responde, lo he glorificado y otra vez lo glorificaré. Esa voz del cielo que ya se había aparecido, en este caso por tercera vez. La primera en el bautizo de Juan el Bautista. Este es mi Hijo en el que tengo complacencia. La segunda en la transfiguración. Este es mi Hijo en el que me complazco. A él oíd. Y ahora otra vez. Lo he glorificado y otra vez lo glorificaré. Maravilloso, ¿no? Hermoso. La gloria de Dios. En los pies de aquel que están ya perfumados, preparado para la sepultura. La gloria de Dios en aquel que era tan odiado entre las élites religiosas y los poderes del mundo. Y aún así, callado como cordero al matadero que iba. La gloria de Dios sufriendo mi pecado y el tuyo si realmente te has arrepentido.
mi pecado y el tuyo. Acuérdate de todos tus pecados y míralos en la espalda de Cristo y el Padre siendo glorificado por ese acto, por realmente ser el sustituto perfecto. La gloria a Dios. También hay que decir que el versículo 23 habla de la glorificación del Hijo, ¿no? Jesús le responde diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, ¿no? Y también vemos acá la deidad de Jesucristo en esto, ¿no? Lo he glorificado y otra vez lo glorificaré, ¿no? Y después vemos en Filipenses cómo vendrá glorificado, ¿no? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra, ¿no? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Todo esto está conectado, hermanos y hermanas, está muy conectado. Pienso que también, y ahora me salgo un poquito, pienso que también esto de lavar los pies y estar perfumado nos habla de la santidad de Jesús, ¿no? Porque muchas veces en la Biblia vemos los pies como representación del camino diario de la vida del cristiano, por ejemplo, ¿no? El confesar los pecados. Es lo que tendremos luego en el 13, ¿no? Capítulo 13, que habla del lavamiento de los pies. Exacto. Era un símbolo, pero claro, creo que también nos habla, nos transmite el atributo de la santidad de Jesús y cómo a los pies de Jesús, a donde debemos ir, es un lugar maravilloso, es estupendo, ¿no? Amén. Huele bien estar a los pies de Jesús, ¿no? Si queremos decirlo así. Amén. Amén, hermano. La multitud que estaba presente y escuchando, versículo 29, decía que había sido un trueno. Un trueno, no un treno. No un tren, un trueno. Otros decían un ángel le ha hablado. Jesús tomó la palabra y dijo, esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de vosotros. ¡Fua! Ha glorificado su nombre. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. Bueno, aquí vemos una vez más cómo el Señor, el Padre, da testimonio del Hijo, ¿no? Y el Hijo del Padre. Y lo hacen para que crean en Él. Y en el versículo 31 vemos algo muy interesante, como que ahora es el Hijo, ahora es el juicio de este mundo, ahora se ha echado fuera el príncipe de este mundo. Bueno, yo esto lo conecto a Apocalipsis 20, cómo el diablo es atado y es echado. Es echado, pero hay que saber entenderlo de qué forma. No es echado de forma que él es pasivo, ya no está obrando, actuando, llevando a cabo el plan de Dios, no. Es echado de forma que no va a ser tropiezo ni un límite para extensión del reino de los cielos, para que no sean engañadas las naciones, como lo vemos en la definición de Apocalipsis 20, para que la gran comisión se aplique. Y esto dice, no lo he dicho ya, sino ahora es el juicio de este mundo. Es decir, cuando el Señor Jesús muriera en la cruz, ahí iba a suceder, ahí iba a pasar. Esto tan maravilloso como que el príncipe de este mundo iba a ser echado. Jesucristo viene y dice, el reino de los cielos se ha acercado, viene, ¿y qué hace? Establece el reino por medio de su obra perfecta, de vivir perfumado en santidad, morir en la cruz por el pecado de su pueblo, resucitar el tercer día, acabar la obra de redención y ascender al cielo, como ese cordero inmolado. Abrir los siete sellos y ser abierto el rollo. A partir de ahí empieza ya el recuento cuenta atrás hasta la segunda venida de Cristo, donde ya será consumada completamente la obra redentora. Mientras tanto, el diablo, aunque intenta hacer mucho, está limitado, está frenado, no hace todo aquello que quiere, no ataca cuando quiere, sino cuando Dios se lo permite. No es como el Antiguo Testamento, que el diablo podía estar constantemente acechando por todos lados y vemos un mundo en tinieblas. Ahora vemos como el Evangelio se extiende y llega hasta la tribu más lejana y el diablo no ha podido estar allí
poderosamente cegando a toda esa tribu. Como cuando Israel estaba como ese faro de luz y alrededor todo de tinieblas. El mundo entero en tinieblas. Ahora vemos que el mundo entero, aunque esté en tinieblas, brilla y resplandece por la luz de la Iglesia y el Evangelio resplandeciendo hasta los confines de la tierra. Y ahí vemos que aunque el diablo intenta, vemos que no puede resistir que el Evangelio corra. Y el diablo ha ido aprendiendo, porque al principio, por medio de la sangre de los mártires, él creía que podía ganar, pero se da cuenta que no, que aún más creía, aún más se extendía. Y ahí vemos la derrota del diablo. La derrota del diablo no se trata de ver al diablo como que reina en el mundo por ver en lo físico que hay muerte de cristianos. No, no es eso. Vemos que el diablo está derrotado por ver las conversiones de tantos, por ver el Evangelio hasta dónde ha podido llegar hoy en día, por ver cómo la Biblia es llevada a tantos idiomas y cómo el diablo no puede quemarla y acabar con ella, por medio de falsas traducciones o por medio de eliminarla. No puede, es imposible. El día que aparentemente pueda, entenderé yo personalmente que ahí sí será desatado. Pero de momento yo veo en el versículo 31 que este mundo está bajo el juicio de Dios y que ahora ha sido echado fuera el príncipe de este mundo. Echado fuera. No significa inoperativo, inactivo, pasivo. Eso no significa. Porque en otros textos dice que está. Pero vemos que sí está limitado en una parte muy importante en cuanto a frenar la extensión del reino con todos sus poderes, que no son pocos, y en cuanto a que la Iglesia siga reflejando la luz del Evangelio. ¿Qué lo limita a Satanás? El Señor. El Señor ahora está reinando, está en su trono. Todo lo que el hermano dijo es una postura escatológica que se llama amilenialismo, que les invitamos a profundizar. Independientemente de que uno crea de esa manera o no, algunas cosas son indudablemente ciertas. Jesucristo está reinando. Ya está reinando, ¿no? Totalmente. Ya está sentado en su trono. Entonces, ¿cambió algo en la cruz, sí o no? Por supuesto que sí. Claro que había una elección antes de la cruz, pero cualquier elección de antes de la cruz se hizo patente en la cruz. A través de la redención, Cristo pagó por el pecado de su pueblo. Y después vemos que se cumple lo que decía aquí, lo he glorificado y lo glorificaré aún. Cristo ya está reinando. Cristo ya ha derrotado, dice Gálatas, búscame después ese capítulo que Aquí lo clavó y lo puso en la cruz, ¿no? El acta que nos era contrario, ¿no? Dime, amado. Segundo de Tesalonicenses. 2:7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Bueno, este es un texto que para muchos habla del Espíritu Santo, otros hablan del... ¿Tú qué piensas que habla ahí? Bueno, habla del diablo, Del diablo. porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Es algo misterioso porque el diablo usa muchos medios, ¿no? Pero solo que hay quien al presente lo detiene. O sea, el misterio de la iniquidad, aunque está en acción, está siendo limitado. Eso es lo que entiendo yo y como has dicho, o sea, está siendo limitado. Hasta que él, a su vez, se ha quitado de en medio. Habla del diablo aquí, creo yo, ¿no? O sea, simplemente hay que ver el contexto y ver cómo es un capítulo que se inclina a lo escatológico. Hablando de la venida del Señor y el hombre de pecado, ¿no? El versículo 32, después del 31, dice, y yo cuando sea levantado en alto de sobre la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Amén. Esto decía dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Y no solamente decía esto dando a entender de qué clase de muerte iba a morir, sino también hablaba de esta forma para que
viéramos una vez más la hermosa doctrina de la elección. Cuando dice todos, a todos atraeré a mí mismo, habla de todo su pueblo. Habla de todo su pueblo, porque no todos irán a Cristo. No todos realmente recorrerán al Señor. Pero aquí dice que cuando Él sea levantado en alto sobre la tierra, a todos atraeré a Él mismo. ¡Qué hermoso! Y vemos ese crucificado como era levantado. Y en ese acto donde Cristo es levantado, en ese madero, en ese instante, todo su pueblo escogido por gracia, pasado, presente y futuro, ya ha sido traído, ya ha sido pagado, ya son suyos. Y ahora es a través de los tiempos como por el poder de su gracia irresistible los va atrayendo constantemente, ¿no? También vemos que es un paralelo, ¿no? a lo cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿no? Y el que la miraba con fe era sanado del veneno de las serpientes. Y de esto también habló Juan en el capítulo 3, ¿no? Sí. Claramente. Sí, ya va repitiendo los argumentos, ¿no? Uh-huh. Y dice, le respondió la gente, nosotros aprendimos que la ley y que el Mesías permanece para siempre. ¿Cómo dices tú, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este el Hijo del Hombre? Ahí tienes preguntas, amado. Sí. Hola, Gabriela. El Señor, a ver, la hermana aquí, para que pongo toda. El Señor reina en la actualidad y el diablo está atado. En la segunda venida del Señor lo soltará al diablo y el Altísimo reinará por 1000 años. Bueno, yo aquí tengo una diferencia. Estoy de acuerdo que el Señor reina en la actualidad y el diablo creo que sí está atado. Aquí vemos que en el versículo, hay muchos más versículos que podría compartir para respaldar esta postura, pero simplemente puedes leer el versículo 31 de Juan 12, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos de que el príncipe de este mundo es echado fuera? ¿Fuera de dónde? ¿De qué lugar? ¿Qué lugar tenía antes el diablo? Bueno, si leemos Apocalipsis 20, tiene un lugar de autoridad antes de ser atado, que era el de engañar a las naciones. Si en vista al propósito del Evangelio de Juan, que es que el Evangelio se extienda a los gentiles, ya que Cristo no solo viene a morir por judíos, sino también por gentiles, entendemos que el diablo, Apocalipsis 20, con versículo 31 de Juan 12, es un conjunto para entender que si es atado, no significa que está pasivo. Es atado con un propósito, que no engañe más a las naciones para que la palabra de Dios se extienda y pueda llevarse a cabo la gran comisión, ¿no? Eso es lo que entiendo yo. Claro, si está atado, entonces la pregunta es, ¿ya estamos en los 1000 años o no? Porque lo de atar está en el contexto de los 1000 años, es verdad. Yo creo que estamos en los 1000 años, creo que es un número simbólico, creo que es un número que 1000 viene al 10 y 10 digamos que es perfección también, entonces no creo que son 1000 años literales, sino que son simbólicos dentro de lo que es el plan del Evangelio, el plan que Dios tiene para la Iglesia y de extender su reino, ¿no? Desde que Cristo es muerto en la cruz, resucita, asciende al cielo hasta que vuelva, yo creo que esos son los 1000 años. ¿Dónde? El reino de los cielos tiene que ser extendido por toda la tierra, hay que predicar el Evangelio, ya que tenemos la autoridad que se nos ha sido dada, ¿no? Toda autoridad me es dada sobre el cielo y la tierra, así que id, ¿no? Nos dice eso Jesucristo en la Gran Comisión. Acá nos dice una hermana que nos escuchan bajo. ¿Ustedes nos escuchan bajo o no? Gabriela, en nuestra iglesia sobre escatología y solo sobre este tema tenemos una apertura bastante grande. El hermano tiene una postura milenialista, yo tiendo hacia esa postura, pero hay también hermanos dispensacionalistas o hasta postmilenialistas podría haber, creo que no los hay en nuestra iglesia, pero en ese sentido creemos que Dios desea que su pueblo esté esperando fervorosamente a Jesucristo. Hay cosas, realidades que son clarísimas en la Escritura y hay otras que no son tan claras. Dentro de la doctrina de los eventos futuros, que es la escatología,
hay algunas cosas que no son muy claras. De hecho, el Hijo mismo dijo que ni Él sabe el día y la hora cuando vendrá, ¿no? Porque Dios, sobre todo Jesús nos enseña que tenemos que velar, que tenemos que esperarlo en santidad, que tenemos que amar su venida, que creemos que muchas cosas se han cumplido, ¿ok? Independientemente de la postura que puedan tener, importante que ustedes estudien esto en la Escritura. Yo tenía un tipo de postura y la he cambiado mucho y está todavía cambiándose, porque muchas cosas que me habían enseñado he visto que no eran bíblicas, ¿no? Un día podemos hacer un programa hablando con profundidad sobre estos temas. Cuando veamos el Evangelio de Juan. No sé cuántas personas se quedarán, pero podemos hablar de las diferentes posturas escatológicas y podemos ver los puntos fuertes, débiles que tiene cada una. Por ejemplo, para mí personalmente, y espero que ninguno se ofenda, el dispensacionalismo no puedo respaldarlo en la Biblia. Lo creía y mucho, pero ahora no lo veo más reflejado. Pero respeto a hermanos que creen esta postura, siempre y cuando no vaya a tocar las doctrinas fundamentales, como es la salvación del alma, la soteriología, la eclesiología, la cristología, etcétera, ¿no? Sé que ahora nos estamos yendo muy técnicos y ya quedaron solo 2 personas. Probablemente tú, Gabriela. Pero bueno, son temas muy interesantes y podemos profundizarlo. Sigo, dice... Volvemos a Juan 12, ¿qué versículo? 35. Yo quería solo decir algo, amado. 34, perdón. De Colosenses, que está todo muy conectado, el capítulo 2, versículo 13, dice: y a vosotros, estando muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los delitos, cancelando el documento de deuda con los decretos. Y la 1960, aquí lo dice, que nos era contrario, y lo quitó de en medio clavándolo en la cruz. Y después de despojar en ella a los principados y a las potestades, los humilló públicamente al llevarlos prisioneros en desfile triunfal. Esto está muy conectado con lo que estaba diciendo el hermano. Evidentemente en la cruz, allí sucedió todo, ¿no? Y desde ese momento Cristo está reinando. Y si bien su reino aún no puede ser visible a todo el mundo, Él ya está reinando. Y está reinando en su iglesia y a través de su iglesia. Y un día eso será patente, se hará visible a todos. Amén. Esto es cierto, independientemente de cualquier postura escatológica. Adelante, amado. Amén. Dice, le respondió la gente: nosotros aprendimos de la ley que el Mesías permanece para siempre. ¿Cómo dices tú es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Y aquí ignoraban Isaías 53, ¿verdad? Como en Isaías 53 vemos ya claramente cómo tenía que morir Cristo. Y ellos dicen, no decía que tenía que permanecer con nosotros para siempre, siempre llevándolo todo a lo terrenal. Jesús le dijo: todavía por un poco de tiempo la luz está entre vosotros. Andad mientras tenéis la luz, para que no os sorprenda la oscuridad, porque el que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que lleguéis a ser hijos de luz. Amén. Aquí se está hablando Él como la luz. Creed en la luz, dice, creed en mí, literalmente está diciendo eso. De nuevo, a conceptos que ya habló antes, ¿no? En el Sí. capítulo 8, en el capítulo 3, en el capítulo 1, ¿no? Estas cosas habló Jesús y retirándose se escondió de ellos. Qué hermoso, ¿no? El Señor deja la semilla y desaparece, se va. Porque a pesar de haber hecho tan grandes señales delante de ellos, no creían en Él. Para que se cumplía la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién fue revelado el brazo del Señor? Este es Isaías 53. Es maravilloso. Y dice así: por esto no podían creer, porque Isaías dijo otra vez: ha cegado los ojos de ellos y endurecido el corazón de ellos, para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón y se conviertan y los sane. Qué fuertes palabras de Isaías. Se aplica todo esto, tanto Isaías 53 como el que el Señor
cierra los ojos y endurece corazones, para que creyendo que ven no vean, creyendo que oyen no oigan, creyendo que están vivos realmente estén muertos. Pero Dios, ¿por qué haces todo eso? ¿Por qué? Para su gloria, para avergonzar a los soberbios y a los arrogantes, y exaltar a los humildes y humillados de corazón. Así es el Señor. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló acerca de él. Sin embargo, aún de los principales muchos creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Porque amaban la gloria de los hombres más que la gloria De Dios. de Dios. Allí, yo creo que aquí ya podríamos... Sí, acá no hay una fe salvífica, hay una fe intelectual. Veían tantas evidencias que aceptaban Todo que lo que era Jesús él, decía y hacía era evidente que era él, pero pero no podían, era una aceptación intelectual. no podían recibirlo, dice Juan 1:2 a los que le recibieron, no podían recibirlo, no podían abrazar a este Mesías, no podían, porque primeramente no era lo que esperaban que fuera, ¿no? No dice la Escritura que Cristo va a permanecer. Bueno, veían las profecías, si no se comprenden bien, se ven como un cuadro en la pared, como una montaña, como el dibujo de una montaña en la pared. Tú no ves los valles, ¿no? Ellos veían solo la montaña en la pared. Y sobre todo amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Eran totalmente incrédulos. O sea, ellos creían que eran hijos de Abraham, del padre de la fe, realmente eran incrédulos totalmente. O sea, creían en Jesús, pero a su forma. Y lo creían en privado. Amigo, amiga, si tú crees que si crees en Cristo Jesús, pero es una creencia en privado, en la que no compartes de Cristo, en la que no dices nada, realmente tú estás más amando la gloria de los hombres que la de Dios. Si por miedo no puedes hablar de Cristo, si realmente no tienes el conocimiento experimental de Cristo Jesús, sino solo intelectual, y ahí se queda. Te invitamos a que te arrepientas de tus pecados, invoques su nombre para experimentar su belleza y hermosura. Amén. Arrepiéntete. Y que puedas Ven a apreciar Cristo. el amar la gloria de Dios. Ven a Cristo, amén. Amén. Porque es lo que realmente nos transforma. La gloria de Dios manifestada en la persona de Cristo, clavada en esa cruz. Para salvación a todo aquel que cree por su gracia. Amén. Oramos, estamos terminando. Hoy fue más corto de lo normal porque estamos cansados, pero próxima semana estaremos de nuevo abriendo y colmando quizás los agujeros que habrán quedado en los versículos. Señor, gracias por tu palabra y gracias por tu pueblo y gracias por Jesús, a quien tú enviaste para morir en la cruz por nosotros, Señor. Y gracias por su vida y gracias por su justicia y su santidad. Y gracias, Señor, por su obra mediadora en la cruz, recibiendo tu ira por nuestros pecados, los pecados de tu pueblo, Señor. Te pido, Señor, que aún esto que hemos hablado aquí, con tanta debilidad de hombre, Señor, pero exponiendo tu palabra, que no es débil, que es una espada fuerte y potente de dos filos que penetra y divide espíritu, alma y que lleva al arrepentimiento y a reconocer la condición pecaminosa y al reconocer la gloria de Cristo y tu gloria. Señor, que tú puedas sobrar en los corazones de aquellos que lo han escuchado o lo escucharán, Señor. Si tú así lo deseas, Señor. Y gracias por ser para nosotros un consolador, alguien que nos da el sumo gozo, Señor, de que pensando en tu gloria, Señor, podemos deleitarnos por tu gracia, Padre. Bendice este programa, bendice estas palabras, bendice a mis hermanos y hermanas que están allí, Señor, y de nuevo oramos por ese niño, también por mi amigo en Argentina y por tantas otras personas, Señor, que están sufriendo ahora, Señor, pero sabemos que tú eres soberano, tú estás en control y tú haces lo mejor para tu pueblo, Señor, y en eso confiamos, en ti, en quien tú eres, en tus atributos, Señor. En nombre de Jesucristo oramos, nuestro Salvador. Amén. Amén, Señor, amén. Hermanos, tengan todos una buena semana. Buenas Hoy noches, fue amados de Cristo. cortito, pero próxima semana vendremos de nuevo con suculentos platos, si el Señor Amén. así lo permite. Amén. Chao. Dios mediante.